Dios les bendiga. Mi nombre es Denise Aguilar y es un placer poder haber llegado a este tema número 12, el propósito de Dios para tu vida. Hemos recorrido ya 12 temas de los cuales Dios ha hablado a nuestra vida y pues vamos a comenzar con el último tema de los 12 temas de Caminando con Jesús. Y vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por toda la enseñanza que hemos recibido, Señor, a lo largo de estos 12 temas. Hoy te suplicamos que nos ayudes, Padre, para que podamos entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Señor, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, llegamos al tema 12 para conocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y vamos a ver qué significa propósito. Y el propósito de algo o alguien es el sentido de su existencia, para qué fue creado. Y esta función la determina el creador de ese algo o alguien. Entonces, el propósito de cada uno de nosotros, de cada persona, de cada ser humano, lo determina nuestro creador, ya que para eso nos creó. Y yendo a la palabra, vamos a entender que nosotros tenemos un propósito para nuestra vida, pero ese propósito no es algo que sea de nosotros, sino que es de nuestro creador. Nuestro creador nos dio un propósito. Y vamos a Colosenses 1, 16, 17. Y dice la escritura, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Entonces, esta escritura dice que todo fue creado de él, para él, y todos nosotros subsistimos por Dios. Entonces, nosotros entendemos que debemos ir a la escritura para saber entonces cuál es el propósito de nuestro creador para nuestra vida. Si Dios es nuestro creador, fuimos creados para él. Entonces, vamos a ver qué nos dice la escritura, para qué fuimos creados. Y vamos a Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7, y dice la escritura, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, este versículo nosotros vamos a entender tres cosas acerca de el propósito de Dios para nuestra vida y su voluntad para nuestra vida. En primer lugar, este versículo hace referencia a ese propósito para el cual fuimos hechos. En segundo lugar, que la voluntad de Dios es lo que nosotros debemos obedecer. Dios tiene una voluntad y un propósito y nosotros debemos obedecer a ese propósito. Y en tercer lugar, debemos entender que la voluntad de Dios es una referencia a lo que Él quiere, a lo que Él le agrada y a lo que a Él le complace. Entonces debemos entender esas tres cosas acerca del propósito de nuestra vida. A veces nosotros como seres humanos empezamos a filosofar pensando, ¿para qué fui hecho? Inclusive hay personas que cuando caen en depresión no le encuentran sentido a la vida porque no están en las cosas de Dios y entonces no entienden que hay un propósito, pero no
no de de lo que nosotros queremos, sino en Dios. Ahora, nosotros hasta aquí hemos llegado y hemos entendido que somos hijos de Dios, que somos hijas de Dios y que como tal tenemos otro sentido de la vida. Yo creo que estos 12 temas te han ayudado a reflexionar y a entender que tu vida no es igual que antes la percibíamos, sino que ahora todo lo percibimos en Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a entender que el propósito de Dios para nuestra vida, conforme a este versículo que acabamos de leer, es que su propósito de Dios es hacernos santos. Dios quiere que cada día nos hagamos más como Cristo. Y esto lo vamos a ver en Romanos 8, 28, 30. Y dice la Escritura en Romanos 8, 28 al 30. Y dice la Escritura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, mira, aquí habla de que no importa qué estemos pasando, no importa a qué nos dediquemos, no importa, sino que dice que todo ayuda para bien, conforme al principal propósito en Dios. En Gálatas 4, siguiendo con este versículo, dice la Escritura: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y vamos a Gálatas 4:13, y dice la Escritura en Gálatas 4:13: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste. Filipenses 1:6. Y dice la Escritura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, el propósito de Dios es perfeccionarnos en santidad. Y Primera de Tesalonicenses, vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 5:23. Y dice la Escritura: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos en estos versículos, nos reafirman que el propósito de Dios en crearnos es para nuestra santificación. Es decir, Él nos creó, Él vino a morir por nosotros en la cruz para salvarnos, y en esta tierra nos ponga en un proceso de santificación. Dios no está interesado tanto en nuestra comodidad o prosperidad en esta tierra, porque en esta tierra estamos de pasadita, sino que Dios utiliza todo para bien, utiliza todas las cosas para llamarnos, para atraer nuestra atención, y Él nos deja escoger, Él nos da un libre pensamiento, pero llega un momento en el que Dios habla a nuestras vidas, y entonces nosotros empezamos a buscarle, pero no por nosotros mismos, sino por su gracia. Y una vez que nosotros le conocemos, escuchamos su voz y le podemos obedecer,
Dios empiece un proceso de santificación. Entonces, todo lo que ha pasado en nuestra vida, procesos difíciles, nuestro matrimonio destruido, es algo que Dios utilizó para atraer nuestra atención y nosotros volteáramos a verlo. Pero el propósito primero es nuestra santificación. Y a veces tenemos que pasar por cosas que no nos gustan y no podemos actuar como nosotros queremos. Anteriormente actuábamos en venganza. Hoy sabemos que no lo podemos hacer, que tenemos que esperar en Dios, porque conforme a esos procesos, todo va a obrar para bien y para nuestra santificación. Entonces, eso es lo primero. En segundo lugar, vimos que Dios espera de nosotros, entonces, que obedezcamos a ese llamado de santidad. Si bien el propósito de Dios para nuestra vida es la santidad, a nosotros nos corresponde obedecer. Y vamos a ver qué dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses 4, en lo que ya habíamos leído, Primera de Tesalonicenses 4. Y dice la Escritura en el versículo 4 y 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, cuando la Biblia menciona que la voluntad de Dios es nuestra santificación, también está dejando implícito que Él nos llama a obedecer, que Él nos llama a santidad, y santidad quiere decir apartarnos del pecado y del mundo. Entonces Dios quiere que seamos santos, pero nos toca a nosotros obedecer. Nos toca a nosotros responder con obediencia y que nosotros empecemos a caminar en luz, buscando y haciendo la voluntad de Dios, la piedad. En Deuteronomio 30:19 dice la Escritura: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Entonces, aquí en esta escritura tan hermosa, se nos deja ver que Dios nos da a elegir y nos está pidiendo, elige, nos está dando a elegir, nos está diciendo, elige la vida, elige la obediencia, elige una vida conforme a mi voluntad. O sea, mi voluntad es que tú te santifiques, que tú lleves una vida correcta, pero tú eliges. Entonces Dios aquí a nosotros nos pide que seamos nosotros los que obedezcamos. Dice la Escritura en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos. Aquí se nos invita a seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Por ella muchos sean contaminados. Entonces, la Escritura nos deja ver que nosotros somos los que debemos seguir la paz. Otra escritura nos dice, revestíos. Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de revestirnos. Dios nos invita porque esa es su voluntad, pero espera que nosotros seamos obedientes. En Colosenses 3:5 dice la escritura, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces dice la escritura, haced morir, nos está invitando a que nosotros hagamos morir lo terrenal. En Filipenses 2:12 dice la escritura, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, lo que para Dios es su voluntad, para nosotros también tiene que ver
con que obedezcamos. En Efesios 6:6 dice la Escritura, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros en nuestra vida obedezcamos y busquemos esa santidad, que seamos obedientes. En 1 Juan 2:17 dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Y si tú haces la voluntad de Dios, buscas la santificación, mira, hermosa palabra, te está diciendo que vas a permanecer para siempre. Entonces, la voluntad de Dios para nuestra vida, para tu vida, para la mía, es el propósito para lo que fuimos creados. Y a Dios le agrada nuestra santificación. Para eso fuimos creados. Es el propósito de nuestro Creador. En Salmo 147:11 dice, se complace Jehová en los que le temen. Es decir, que a Dios le agrada que nosotros obedezcamos a ese propósito. Dios nos deja ver en su palabra, yo te creé, yo te hice para que tú fueras santificado en esta tierra, para que tú pasaras un proceso de santificación. Y eso me complace. Así nos lo dice la Escritura. Se complace Jehová en los que le temen. En Proverbios 12:22 dice la Escritura, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Tienes que grabar esta palabra en tu corazón. Mira, nuevamente la repito, los labios mentirosos son abominación al Señor. Es decir, que una vida de pecado es abominación al Señor. Pero mira a continuación lo que dice la Escritura. Pero los que obran fielmente son su deleite. Entonces Dios quiere que nosotros le agrademos con nuestra vida. Tú eres un deleite a Dios cuando obras fielmente, cuando te conviertes en una mujer hermosa. Para eso te creó Dios, para que obedezcas sus mandamientos. Es hermosa esta palabra. Y mira, vamos a ver la Escritura de Isaías 43, del 7 al 11. Dice la Escritura, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Vamos a leerla en esta versión. Y dice la Escritura, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. ¿Para qué fuiste creado? Para que le adores y le cantes alabanzas. Dios dijo, mi pueblo tiene ojos, pero no ve, tiene oídos, pero no escucha. Pero ustedes, pueblos y naciones, júntense y díganme, ¿quién de ustedes ha anunciado lo que antes sucedió? Presenten a sus testigos y demuestren que dicen la verdad. Dios les dijo a los israelitas, ustedes son mis testigos y están a mi servicio. Yo los elegí porque quería que ustedes confiaran en mí. Los elegí para que entendieran que yo soy el único Dios. No habrá otro ni antes ni después. Solo yo soy Dios. Solo yo puedo salvarlos. Y mira, esta Escritura tiene que llenarte de mucho ánimo. Cuando tú sientas que no tienes un propósito, no sabes para qué fuiste creada, no sabes qué haces en esta tierra. Dice la Escritura, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Entonces, la Escritura es muy clara y la palabra adoración no solamente es cantarle, porque aquí dice, para que me adoren, lo menciona como una cosa y me canten alabanzas como otra cosa. Pero la adoración, que es lo primero que menciona, es que nosotros le adoremos con nuestra propia vida. Como dice la Escritura, los que obran fielmente son mi deleite. Es decir, los que obran fielmente son los que adoran en verdad a Dios, porque le adoras con tu vida. Y para Dios eso es un deleite que tú le das a tu Creador. Es decir, cumples para el propósito
para el cual fuiste creado. Y entonces vemos que nuestra vida debe adorar y dar toda la gloria a Dios. No importa a qué te dediques. A lo que te dediques, con lo que tú hagas día a día, con eso le vas a dar gloria a Dios. Y entonces eso se va a volver secundario. Lo que nosotros nos toque hacer en esta tierra se va a volver secundario, porque todo lo que hagamos va a ser para adorar a Dios. Y mira, para estar al servicio de Dios, adorarle y servirle, Dios nos regaló dones, talentos y nos encomendó ministerios. Pero todo esto debe ser usado para la edificación de unos a otros y no para vanagloria, sino para adorar al Rey de Reyes. Dios nos dotó de estos regalos y ministerios para llevar una vida terrenal, para que pudiéramos justamente avanzar en la santificación y el fin sea edificarnos para la santificación, para estar apartados del pecado. Y esto se puede resumir como lo dijo Salomón en Eclesiastés 12, el 13 al 14. Vamos a leer esta bella escritura que dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón lo resumió tan exacto. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es tu fin? Dice la escritura que temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, tú viniste a esta tierra para temer a Dios y guardar sus mandamientos. Para eso viniste. Ese es tu propósito de vida. Dice la escritura, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, ya que el propósito de Dios es que tú llegues a vida eterna. Esta tierra estamos de pasadita y en esta tierra nosotros tenemos que vivir apartados del mal para que nosotros lleguemos a verle cara a cara y pasemos una eternidad con él. Y hablando de los ministerios y los dones y talentos que Dios nos dio, nosotros vamos a ver la siguiente enseñanza, que nuestro primer ministerio como mujer es nuestro hogar. Entonces vamos a ver cómo podemos cumplir nuestro ministerio de vida aquí en esta tierra, pero entendiendo que fuimos llamadas a la santificación y teniendo en mente este hermoso pasaje de la Escritura con que Salomón reflexionó con tanta sabiduría que le fue dada, nos dice: el fin de todo es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio. Y entonces esto nos habla de que aquí nosotros guardemos los mandamientos, porque lo que nos espera es la vida eterna. Y yo espero que esta enseñanza haya sido de mucha edificación para tu vida y que puedas acompañarnos en la siguiente enseñanza, donde vamos a ver cómo entonces cumplir un primer ministerio que Dios nos encomienda en esta tierra. Y vamos a hacer una oración para terminar con esta enseñanza. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos has dado hoy, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre, para que abracemos esta enseñanza, Señor. A veces, como humanos, nos la pasamos filosofando, Señor, pensando: ¿qué hago en esta tierra? ¿Para qué fuimos creados? Y tu palabra lo dice todo, Señor. Fuimos creados para adorarte con nuestra vida, para adorarte haciendo
tu voluntad, Señor, para vivir apartados del pecado y un día estemos delante de tu presencia y podamos mirarte cara a cara y pasar una eternidad contigo, Señor. No importa a qué nos dediquemos en esta tierra, eso viene a ser secundario, Señor, porque lo principal es que en lo que nosotros nos desarrollemos, ahí nosotros podamos, Señor, cumplir tu voluntad. Ayúdanos también a entender, Señor, que aquí nos dejaste una serie de regalos, dones y talentos, Señor. Ayúdanos a entender cómo poder utilizarlos posteriormente, Señor. Y también ayúdanos a entender cómo llevar a cabo los ministerios que tú nos diste, Padre, que tú nos pides. Hoy te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a ser sabios y entendidos. Hoy te doy gracias y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanas, muchas gracias, hermanos. Los esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.